partir de qué necesita un padre para viajar con su hijo. Vamos a suponer el caso más sencillo, una madre viajando con su hijo o padre y madre viajando con su hijo para entrar bajo este programa Parol. A ver, si los padres están en Cuba, pueden entrar bajo el programa Parol con el niño acá a los Estados Unidos sin ningún tipo de problema, porque el programa Parol establece que los niños pueden entrar a los Estados Unidos con papá, con mamá o con un tutor legal. O sea, si viajan ambos padres con el niño, no hay gran problema. La situación surge cuando los padres están en los Estados Unidos y el menor entra con una tercera persona, que esa tercera persona tendría que ser considerada tutor legal. Si no es un tutor legal, corre el niño el riesgo de que no se le permita montar en el avión y no se le permita la entrada a los Estados Unidos, o corre además el riesgo de, aun y cuando se le permita abordar al avión, cuando entra a los Estados Unidos, los oficiales que están en el aeropuerto y le hacen la inspección decidan que el niño no puede reunirse con sus padres. Ahora, ¿cuál es el documento con el cual ustedes, y especialmente tú, Joana, como abogado de la oficina de Willy, han trabajado para esta entrada de menores? Porque sé que hay muchísimas preocupaciones. Por ejemplo, Yaneisi Chacón dice, ¿qué documentos debe llevar una madre que viaja con su niño? A ver, señora Yaneisi, respondiendo a su pregunta, si usted viene de Cuba con su niño, usted como madre, lo único que necesita es acreditar que ciertamente es la madre de ese menor. Una certificación de nacimiento ya sería suficiente para que usted pruebe que usted es la madre del niño. Si usted viene con él y el papá del niño está en los Estados Unidos, pues entonces usted va a necesitar el autorizo de viaje del papá. Es importante recordar eso que siempre nosotros decimos, que cuando los menores tienen los apellidos de mamá y de papá, necesitan de la autorización de ambos, aun y cuando el papá no se preocupe, aun y cuando la mamá no lo llame, aun y cuando no existan buenas relaciones. Si ese niño está inscrito con apellidos de mamá y de papá, es necesaria la autorización de los dos padres para que ese niño pueda entrar acá a los Estados Unidos. Y volviendo a la pregunta inicial que me habías hecho, los documentos con los que estamos trabajando. A ver, Daniel, este es un tema que es muy novedoso y que todos los días se va modificando según las situaciones prácticas que van sucediendo. USCIS es muy clara cuando dice que el niño puede entrar aquí a los Estados Unidos con mamá, con papá o con un tutor legal. Y nosotros siempre recomendamos que se hagan los procesos de delegación de responsabilidad parental en Cuba, porque es la ley cubana la que debe definir al tutor legal. Ahora bien, es decisión del oficial. ¿Dónde se puede hacer eso? Pueden contratar los servicios de bufete colectivo en Cuba, acercarse allá a los abogados defensores para intentar hacer el proceso de delegación de la responsabilidad parental. O pueden ver a los notarios públicos. En Cuba los notarios públicos son diferentes a los notarios públicos en los Estados Unidos. Un notario público en Cuba sí es un abogado que estudió una carrera de derecho y que después tuvo que además pasar un curso como notario. Esa persona sí tiene capacidad de hacer una delegación de responsabilidad parental cuando no hay un conflicto entre las partes. Entonces, o se dirigen a ver un notario público o se dirigen a ver un abogado de bufete colectivo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Hay abogados de bufete colectivo que no hacen los procesos se demoran mucho. Hay veces que los procesos que se hacen son los procesos de guardia y cuidado, que no es delegación de responsabilidad parental. La guardia y cuidado lo que te da es la custodia física del niño, no los derechos sobre ese niño. Y por eso nosotros hemos hecho documentos privados de delegación de la responsabilidad parental, en virtud del cual la madre y el padre autorizan a que ese menor viaje con esa tercera persona. Pero nosotros siempre explicamos que es discreción del oficial que está en el aeropuerto el permitir que el niño entre o no. No lo podemos garantizar. Fíjate tú, qué interesante, si la discreción es tan amplia que hoy mismo me llegó el conocimiento de un caso que le hicimos un documento privado, pero cuando el niño entró, el oficial que atendió el caso decidió no permitirle la entrada al niño bajo el programa Parol, pero le dio al niño entonces un NTA, un Notice to Appear marcado en la primera casilla y le dio un parol al niño. O sea, al año del día ese niño va a aplicar bajo la ley de ajuste cubano, pero salió automáticamente del programa de parol humanitario. Y tiene fecha de corte. Y lo puso con fecha de corte, correcto. Lo pusieron en corte. Es un caso muy interesante. Mire lo que pregunta mi tocayo González.
¿Cómo logra una abuela ser tutora legal si en Cuba no se la quieren dar? Su mamá y su papá están en los Estados Unidos. Bueno, señor, como expliqué, esa abuela tendría que intentar contratar los servicios de un abogado. Si no lo puede lograr y ya el niño tiene el parol aprobado, entonces le sugiero que se dirija acá a la oficina. Nosotros con mucho gusto lo asesoramos, vemos las posibilidades que existen de ayudarlo a hacer el documento privado de delegación de la responsabilidad parental y ver si de esta manera entonces los oficiales consideran que quedó debidamente probado que la abuela es la tutora legal y le permiten la entrada a los Estados Unidos al niño. Esta es una de las preguntas que más me hacen, y me imagino que Ujú. usted también en el correo. Elaine, buenas tardes. ¿Cómo sería si los dos padres viven en Estados Unidos y el niño en Cuba? Los padres son residentes. ¿Pueden ir a buscarlo? Bueno, Elaine, mira, esa pregunta está interesantísima. Inicialmente el programa Parot decía que los padres residentes no podían ir a buscar los niños a Cuba. Ahora, lo que está pasando es que sí están yendo a buscar a los niños a Cuba y sí les están permitiendo la entrada aquí a los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Cuando la aplicación detecta que el niño está en Cuba solo y que va a ser el padre el que va a ir a buscarlo, le pide que sometan un documento. Y el documento que hay que someter es un statement, como una declaración del padre explicando que es residente, que va a ir a buscar a su hijo, una prueba de que es ciertamente el padre, o sea, una certificación de nacimiento de ese niño y la copia de la residencia. Ahora, hablábamos más temprano, abogada, de un tema de que el parol a un niño solo no se le puede poner. No, Tiene que estar incluido en un grupo familiar. eso es correcto, sí. El niño no puede viajar solo, el niño tiene que estar incluido en un grupo familiar para ser autorizado a entrar acá a los Estados Unidos. Sí. Hani Gómez Triana, si la madre está acá y el padre en Cuba, ¿cómo se logra hacer el documento privado? Bueno, el padre en Cuba tendría que acudir ante un notario o un abogado para la parte que le corresponde a él y la madre nos puede contactar y nosotros con muchísimo gusto la podemos ayudar. Nosotros sí no podemos ayudar a las personas que viven en Cuba porque no tenemos jurisdicción sobre ellos. Los que están aquí en los Estados Unidos sí, de alguna manera podemos ayudarlos. Abogada, dice Liesca, saludos Daniel, a la abogada. ¿Es cierto que la autorización que se le hace a los niños para realizar el pasaporte tiene que estar vigente en el año? Porque yo el de mi hijo lo tengo desde el 2011. A ver, esa autorización es una autorización diferente al documento privado que hemos estado hablando. Eso es un autorizo de viaje y obtención de pasaporte que también lo hacemos, lo enviamos a la embajada de Cuba en Washington, la embajada lo certifica, nos los envía a nosotros y cuando está listo, ustedes lo pueden enviar para Cuba. Ese documento no vence, ese documento no tiene que ser hecho anualmente. Si usted lo dejó hecho antes de salir de Cuba, no hace sentido que usted lo vuelva a hacer. Ahora, Joana, vamos a poner este escenario. Vamos a suponer que tienes un hijo que se quedó en Cuba, tú estás aquí, tú quieres que tu hijo entre de manera legal bajo el programa Parol. ¿Qué tú harías en ese proceso? Bueno, Va a si viajar mi con hijo, tu señora madre, que ya sabemos que tú tienes, usualmente la dejas atrás. Luego la traes, pero la dejas primero atrás. ¿Qué harías? mira, eso no es cierto, eso que tú estás diciendo no es cierto. Yo te invito a que en algún momento tú le preguntes a ella si yo realmente la dejo atrás. No, no Bueno, vamos a tocar el tema del perro, porque yo, yo sé que yo, ese le, tema a ti yo, te le pre- gusta y ya sé por yo, dónde viene. yo le voy a preguntar a Willy, que fue el que me dio esa información. No, a Willy no le puedes preguntar porque tú sabes que es todo lo tergiversa. Entonces, como es todo lo tergiversa, ahí ya salimos chivados, imagínate tú. A ver, ¿qué pasaría? Eh, ¿Cuál sería el a ver, escenario? Tu hijo se ah, quedó con tu ujú, madre en La Habana, Cuba. Tú quieres que ajá. venga legal. ¿Qué harías en ese punto? A ver, como hemos explicado, inicialmente le pediría a mi mamá que fuera al bufete colectivo a ver si existe la posibilidad de contratar el proceso de delegación de la responsabilidad parental. Si no existe esa posibilidad, si el abogado no lo puede hacer, si se demora muchísimo, si en vez de darle el proceso de delegación de responsabilidad parental le dicen que van a hacer el de la guardia y cuidado, que como expliqué es un proceso diferente, pues entonces lo que intentaría sería el tema del documento privado que como hemos alegado es un documento en el que la mamá decide delegar la responsabilidad parental de ese menor a los fines de que el niño viaje y entre acá a los Estados Unidos. Y bueno, después es decisión del oficial del aeropuerto el permitirle entrada o no de ese niño aquí a los Estados Unidos. Pero no es porque, o sea, cuando yo digo es decisión de ese oficial, es porque el oficial tiene que decidir si en ese documento que se hizo quedó suficientemente probado que la persona es un tutor legal o no. Ahí es donde está el marco discrecional. Ahora, abogada,
con el documento que ustedes han hecho, ¿cuál podría ser el % de éxito que has tenido con este documento Bueno, privado? Daniel, te digo que gracias a Dios, de verdad, y te lo digo desde la humildad y muy feliz, todos los casos que hemos hecho han sido aprobados con ese documento. Qué Y bueno. nos llena de muchísimo orgullo cada vez que vienen los niños a la oficina, que vienen los padres, que nos mandan videos. De verdad que eso no tiene Sí. precio.